Y vamos a dar inicio porque, como les digo, si no nos come el tiempo y nos atrasamos un poquito. Ya esperemos que las demás compañeras se vayan uniendo conforme la clase. Sí, les voy a proyectar mi pantallita. Si tuvieron la oportunidad de ver el video anterior, Sí, maestra. Sí. perfecto. A mí me faltó una parte, maestra. Ok, no te preocupes. Hasta ese momento que lo viste, Naye, ya después lo podrías consultar. Eh, igualmente, Tony, ¿tienen dudas, preguntas, comentarios? Sino para que sigamos y obviamente si van surgiendo, pues ya saben que con toda la confianza del mundo, pues pueden hacerlo. No, maestra. Ok, ya podemos ver la pantallita, sí, ¿verdad? Sí. Sí, maestra. Perfecto. Entonces voy a comenzar en la diapositiva que me quedé. Es que les pregunto porque luego, es que los términos en psicoanálisis, híjole, son lo que nos tambalea a veces un poquito, ¿no? Por ejemplo, esta parte de la... Maestra, Dígame. ¿me podría explicar qué es imago? Porque eso nunca lo he visto en psicoanálisis. ¿Qué es qué, perdón? Imago. ¿No te acuerdas en qué diapositiva está? En esa que tiene ahorita. No, ya la quitó. Es, Ahí. ¿Está? No, la La de otra. antes. Ahí, Ok. hasta abajo. Sí, ok, vamos a leer la oración para que vayamos agarrando el hilo. Dice, las funciones de autoobservación marcan el primer objeto sexual para el niño, el pecho materno, ¿sí? Posteriormente, este aprende a amar a otras personas que le ayudan a satisfacer sus necesidades. Este amor se forma sobre el modelo y como la propagación de las relaciones con la madre. El patrón emocional es lo que orienta luego la elección de una persona como un objeto de amor después de la pubertad, lo cual produce apoyándose de los imagos. Imagos es la imaginación, esta parte fantasiosa, ¿sí? Nosotros nos damos bueno, según el psicoanálisis, la mayoría de las relaciones de parejas se forman a base de eso e inician como eso, ¿no? Por ejemplo, cuando vamos iniciando el proceso de enamoramiento, nosotros estamos en lo imaginario, ¿sí? Estas figuras parentales, en este caso, proyectamos nuestras figuras parentales, que son nuestros papás en la pareja, pero cuando iniciamos, todo no es real. No sé si me explico. O sea, no vemos los defectos de la persona, nosotros no la vemos tal cual y es, ¿no? O sea, y de hecho, si vemos algún foquito rojo, ¿qué hacemos? No le prestamos atención porque estamos Idealizamos a la persona, ¿no? exactamente, está en lo imaginario. No lo vemos, no tenemos la Ajá. capacidad, ni orgánicamente, porque segregamos un buen de sustancias, ni emocionalmente para poder ver la realidad tal cual es. Uh-huh. Ya cuando pasa el tiempo y estas sustancias se dejan de segregar, ya empezamos a aterrizar más nuestras emociones, ya es cuando viene la etapa posterior al enamoramiento, que muchas parejas no la superan, ¿sí? Porque ya no idealizamos, ya no vemos lo imaginario, ya empezamos a ver tal cual es la realidad. Y si en realidad Okay. hay un amor o hay un vínculo sano, un vínculo genuino, pues pasan al sentir amor. Pero si no, es cuando fracasa. Y generalmente eso se da después del año y medio. Por eso no es conveniente casarnos antes, porque digo, o sea, ya estamos formando algo más serio, que a lo mejor si te casas ya hay un trámite, ¿no? Un trámite ya por parte de pues, ciertas instituciones, el cual pues ya entorpece, ¿no? Acá, más sin embargo, si nosotros nos separamos y somos novios, pues ya no hay tanto conflicto, pero si nos divorciamos, pues ya entran otras instituciones que están a cargo de regular esa parte. Entonces, nunca es conveniente eso. Por eso nos debemos de esperar a que ya nuestra parte orgánica, nuestras sustancias y nuestras emociones estén más centradas para ya poder tomar una decisión. Sí, Ok, maestra, gracias, ya me quedó claro. perfecto.
Sí, es que les digo, híjole, Freud, sí. Y eso que créanme que he estado tratando de buscar lecturas y he tratado de explicar lo más sencillo posible para que no nos hagamos bolas, pero yo de verdad las invitaría, si les gusta el psicoanálisis, a leerse libros de introducción al psicoanálisis, que desde ahí podemos partir en donde empiezan a desarrollar ya más concretamente, más explícitamente estos conceptos, y obviamente por el tiempo y demás, pues los tenemos que ver no tan focalizados, pero por ejemplo, para el concepto de displacer, yo me tendría que llevar una clase mínimo Sí. para poderlo abarcar, ¿no? O por ejemplo, esta parte del ello, el yo superior igual, mínimo una clase para poderlo abarcar. Entonces, ya si a ustedes les llama la atención, pues ya externamente podrán reforzar con alguna lectura. Yo les recomiendo cualquier libro de introducción al psicoanálisis, les va a empezar a adentrar a este tipo de términos. De hecho, también hay diccionarios psicoanalíticos, precisamente porque Freud, híjole, tiene muchos términos, ¿no? A comparación de el conductismo, del cognitivo conductual, que son términos muy generales de la psicología, que sí podemos comprender un poco más, pero no, el psicoanálisis sí es como una rama muy extensa de la psicología, ¿sí? Pero bueno, gracias, Tony, por compartir tu duda, y si siguen saliendo, házmelo saber y lo vamos a aterrizar. ¿Va que va? Bien, Gracias. me quedé según yo en esta diapositiva, ¿sí? Porque sí les abarqué en el video el concepto del displacer, pero bueno, vamos a volverlo a retomar desde ahí. El concepto del displacer, chicas, para Freud, es lo opuesto al placer. Al ser humano, como vimos en la relación objetal, todo se desarrolla desde la infancia, pero va avanzando, ¿no? De cosas primarias a secundarias. El concepto del placer obviamente empieza desde que nacemos, ¿sí? Vemos el objeto que es el pecho de la madre, retomando la diapositiva anterior, y ahí empezamos a ver que ese objeto le va a provocar al bebé placer. Después ese objeto avanza a ser la madre completa y se empiezan a desarrollar estas relaciones objetales, que la finalidad de toda relación objetal es dar un placer al bebé en este caso, y cuando crecemos, pues al adolescente, a la persona, ¿sí? Buscamos, las relaciones de pareja también a veces tienden a ser objetales, por eso tienden a fracaso, porque nada más buscamos ese placer de la pareja, no logramos equilibrar. Y como les decía también en el video, siempre aunado al placer está el displacer. Para Freud el displacer es todo aquello que no me va a causar esa emoción, esa excitación, ese placer, ¿sí? Recordemos que el concepto de placer, bueno, para Freud, es algo que me extasía, que me excita, que no puedo controlar, ¿no? Vayámonos o aterricemos a lo sexual, ¿no? Cuando nosotros tenemos placer sexual, estamos en un momento orgásmico, o como diría Erich Fromm, orgiástico, en el cual nosotros no podemos controlarlo, ¿no? Nos gana esa pulsión. Y eso para Freud, ese placer, algo que no lo podemos, sí, controlar, nuestra parte inconsciente. Nos ganan, y ahí es cuando también surgen ciertas fugas de nuestro inconsciente, de nuestro consciente, porque es una excitación, ¿sí? Bien, voy a leer el párrafo. Dice, el placer corresponde a una elevación y el placer a una disminución de tal cantidad de excitación. El factor decisivo en cuanto a la sensación es la medida del aumento o la disminución del tiempo. No necesariamente se busca aplastar al narcisismo, más bien se intenta reemplazar al narcisismo, ciegamente egoísta, por lo que enriquecemos de las estructuras narcisistas del yo, ligado a las fuentes básicas de autoestima y en el cual el dar a los objetos constituye en sí mismo una situación de goce sopesado. Así implique un cierto grado de renuncia. ¿Qué quiere decir? Que a veces este concepto también es que todo va de la mano, va a estar unado al narcisismo. Narcisismo igual, otra de las teorías de Freud,
que se basa en las mitologías griegas, que habla de Narciso, ¿no? Que estaba enamorado de sí mismo. Y como les decía en el video anterior, muchas veces todos pasamos por etapas de narcisismo. No sé si han escuchado en los niños los terribles 3 años, los terribles 2 años, me parece, porque es que hay es que a veces se extienden. Ese niño, por ejemplo, de los 3 o 2 a los 6, atraviesa una etapa de narcisismo, en el cual para el niño todo gira alrededor de él. Él es el centro del universo. Decía también Erich Fromm que en este momento o en esa etapa de la vida ayuda a superar esta etapa de narcisismo que atraviesa el niño, el que tenga algún hermano. Porque si tiene algún hermano, se va a dar cuenta que él no es el centro. Y esa etapa de narcisismo la va a poder transitar adecuadamente. Pero ¿qué pasa? Hay personas que se quedan atrapadas ahí y crecen y se siguen desarrollando en esta etapa. Recuerde que para Freud, y no solo para Freud, en todas las corrientes que vean en la psicología, todo está ligado a etapas. Y nosotros debemos de vivirlas lo más adecuada posible para que no haya este tipo de retrocesos. Entonces, las personas narcisistas son egoístas por sí mismas. Solo pueden verse a sí mismos como Narciso, que no podía ver otra cosa y se la pasaba todo el tiempo contemplándose al espejo, porque para él era lo más hermoso que existe en el mundo, ¿sí? Y para las personas narcisistas son así, se creen lo mejor, solamente importan ellos. No existe otra persona más que ellos, como los niños pequeñitos, que todo mundo es un objeto para él, tiene una relación objetal con la mayoría de la gente que le rodea y va a buscar satisfacer esa necesidad, ese placer de todos la gente que le rodea. ¿Sí? ¿Sí vamos bien, chicas? Sí. Perfecto. Bien, sí, leo el siguiente párrafo. Las fórmulas anteriormente expuestas se reflejan también en el aumento de la tolerancia a las frustraciones de la vida. Aceptan de las propias limitaciones, pero también el desarrollo de las potencialidades, enriquecimiento de la capacidad de fantasía, disminución de la rebeldía incontrolada y también el conformismo exagerado. Amplia el horizonte vital global. Quiere decir que si nosotros, todo lo que les he mencionado, el displacer, el placer, el narcisismo, el proceso pregenital, genital, todos estos conceptos y estas etapas, si se dan cuenta son etapas, que transita generalmente en la infancia y las formulamos, las expresamos, las desarrollamos de una manera adecuada, vamos a poder lograr una persona, entre comillas, emocionalmente sana. No va a haber rebeldía, no va a haber conformismo, no va a haber frustraciones de vida, etcétera, etcétera. Todos estos síntomas que muchas veces nos acongojan, sino que se van a disminuir, ¿sí? Nos vamos a volver personas muy tolerantes. No sé si se han dado cuenta que últimamente los niños son muy intolerantes, demasiado intolerantes, porque y eso es algo muy personal que me he dado cuenta en esta trayectoria educativa que llevo y pues obviamente con mis carreras, mis cursos que tengo y demás. En la actualidad se ha modificado mucho la educación que se les está ofreciendo a los niños en casa, hablemos en casa. Y la mayoría de los papás los está haciendo intolerantes a la frustración, porque el niño está acostumbrado a que todo se le otorgue, a que todo se le dé, a que se haga su voluntad. No está viendo una educación con límites. Si el niño empieza a llorar, le damos el celular. Si el niño está enojado, le damos el celular. No dejamos que sienta esas emociones, que las experimente, que las conozca y que se aprenda a autorregular. A mí me tocan niños, por ejemplo, en clase, que si no les sale algún ejercicio se ponen a llorar. Me dice, maestra, es que no me sale y no me sale. Y llora de esa frustración que siente. Y eso no es sano. Porque desde ahí no estamos aprendiendo a autorregular las emociones.
¿Y qué va a pasar si esos pequeñitos siguen creciendo? Pues ahorita a lo mejor es la frustración que va acompañado de enojo, pero después podría ser el amor o después podría ser la tristeza. Se va a polarizar porque no las conoce, no lo dejan experimentarlas y a su vez autorregularlas. Entonces es importante que tratemos, digo, o sea, yo no soy madre, pero que tratemos de educar a los pequeñitos a que aprendan a identificar sus emociones y autorregularse. Es vital para su desarrollo emocional. ¿Sí? Pero bien, porque si no me sigo con otros temas y ya no los... Bueno, que tiene que ver con la materia, pero les digo, es que para luego estos temas sí necesitamos más tiempo. Por eso de verdad, chicas, las invito a que externamente, igual si quieren, tengo muchas lecturas, muchas lecturas. Si tienen alguna duda, alguna eh, eh, curiosidad, ¿no?, de algún tema, y si los puedo apoyar, díganme, y yo les comparto mi bibliografía sin problemas, porque de verdad son cosas muy, muy interesantes. Pero bueno, clásicamente se consideraba que el paciente ideal para el psicoanálisis es un adulto joven afectado de una neurosis de transferencia y con ciertas calidades básicas de inteligencia, introspección mínima y elasticidad del yo, favorecedores del tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que el paciente ideal para el psicoanálisis, ya vamos a aterrizarlo ya más al tema central, ya que dimos un pequeño breviario de estos conceptos para poder entender más un poquito lo que vamos a ver hoy, ¿sí? El paciente ideal para el psicoanálisis, pues, como lo dice en el párrafo, es un joven con una neurosis transferencial. Recuerden que todos somos neuróticos por naturaleza. Dentro de estas neurosis nos clasificamos. Es normal que tengamos varios tipos de neurosis, no nos salvamos, no necesariamente podemos ser histéricos, también podemos ser obsesivos a su vez, ¿sí? Entonces, y la persona ideal para el psicoanálisis básicamente son todas, pero, ojo, que tengan esa capacidad de transferir las emociones, de desarrollar este fenómeno de transferencia en la psicoterapia. Porque si no podemos lograr que a nosotros nos transfiera, pues el tratamiento no va a tener éxito. Y a lo mejor sí necesitará otro tipo de terapia. Entonces es importante poder identificar eso al inicio, ¿sí? Y con ciertas cualidades básicas de introspección que él aprenda. Pero yo siento que esta parte introspectiva nosotros se la podemos desarrollar. El que empiece a analizar sus propias conductas. Y yo creo, honestamente, que todas las personas que van a psicoterapia tienen esa capacidad de análisis, porque precisamente por eso están yendo a psicoterapia, porque están detectando, ¿sí?, que hay algo, hicieron una introspección y hay algo que no los deja estar bien, ¿sí? Bien, y que tiene esa capacidad de elasticidad del yo, de esta parte consciente de hacer conciencia, ¿sí? Bien, por supuesto, el paciente ideal difícilmente existe. Y otra parte, el campo de acción del psicoanalítico. En medida que se profundiza en su teoría y técnica, se amplía para extender el rango de acción a las diferentes técnicas del psicoanálisis, en este caso, por ejemplo, en niños, ¿no? A las crisis vitales, el trabajo de personalidad narcisista y fronterizas, a las adaptaciones de las enfermedades crónicas y el trabajo con los esquizofrénicos, sea en el contexto del modelo básico o con cambios de este, que desembocan en la psicoterapia psicoanalítica oriental. El psicoanálisis es un tratamiento largo, ambicioso, difícil y a veces costoso. De allí el desarrollo de terapias breves dirigidas a entidades patológicas, situaciones pacientes específicas y a las modalidades del psicoanálisis del grupo, de parejas o de la familia. Lo que yo les mencionaba, es un proceso más largo, ¿no? Y pues sí, requiere invertir a lo mejor que el cliente, en este caso lo vea el cliente, ¿no?, o paciente, como algo ya que no puede costear, a diferencia de una terapia cognitivo-conductual que se centra en esa conducta específica. Se da un tratamiento generalmente con reforzadores, extinciones, premios, castigos, etcétera, para lograr la extinción de esa conducta, ¿sí? Y pues es un tratamiento más corto.
a comparación del psicoanálisis. Por eso muchas personas no les es tan funcional este tipo de terapia. O sea, funcional a ellos, ¿no? En sus prioridades. Pero de que es funcional, es funcional. Bien. El psicoanálisis, empero, es simultáneamente terapia e investigación y los resultados obtenidos continúan nutriendo las aplicaciones clínicas modificadas en el terreno de lo psicoanalítico y las vicisitudes y fenómenos de la vida humana en situaciones extremas y en la creatividad. Sí, el psicoanálisis siempre está constantemente en investigación. Nosotros vamos a estar también nutriendo esta parte, nos va a nutrir y va a hacer que esta terapia, sí, o esta enfermedad o esta patología por la cual nos busca el paciente, pues pueda tener una situación de mejora. ¿Sí? Bien. Permítanme. Ya. ¿Qué es lo que la terapia analítica requiere del paciente para que tenga éxito? ¿Sí? Un punto importante es la motivación del paciente. Es el factor más importante. Solo un paciente fuertemente motivado podrá laborar de todo corazón y con perseverancia en la situación psicoanalítica. ¿Sí? Eso es vital, ¿no? Que el paciente se sienta motivado. Ya tiene una motivación al decir, necesito ir a terapia. Él ya se da cuenta que hay algo con lo cual ya no quiere estar y se está motivando a ese cambio. Por eso es importante que esa motivación nosotros la sigamos manteniendo a lo largo del tratamiento. Y la motivación es desde la escucha, desde el que realmente les demos la importancia, que se siente una persona importante en nuestro diván, en nuestro espacio. ¿Sí? La curiosidad y el deseo de entender han de complementarse con la aflicción neurótica y con el sufrimiento debido a los rasgos discordantes en su carácter para que el paciente tenga una experiencia psicoanalítica. Algo funda. Tiene que estar dispuesto a soportar la pena de revelar sus experiencias íntimas, cargadas de culpabilidad y angustia. Tiene que estar dispuesto a gastar bastante tiempo y dinero, renunciar a las ventajas secundarias de su padecimiento y además no pensar en resultados rápidos ni temporales. O sea, él debe de estar consciente de cómo va a ser el proceso, que va a ser un proceso largo, que va a poder transferir, que tiene la capacidad de transferir. En este caso, él no, tal vez no lo va a saber como tal, ¿no? O a veces sí, pero nosotros debemos de desarrollar esa transferencia. Debemos de prestarnos y debemos de jugar un papel importante para que a lo largo de las terapias que va a tomar con nosotros se dé ese fenómeno. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta como terapeutas? Mínimo necesitamos unas 8 sesiones, por eso es algo largo, mínimo, para ver que el paciente desarrolle ese fenómeno. Si el paciente no logra transferirnos las emociones, porque de verdad les puede tocar pacientes así, chicas, que no logran verbalizar, que no quieren hacer esta parte inconsciente. Permítanme un segundo, chicas. Anita, ¿ya estás conectada? Ya, maestra, una disculpa, es que estaba yo entrando con el primer ID y pues no, lógicamente me mandaba a la primera clase hasta que encontré el otro. No te preocupes, Anita, es que apenas vi tu mensaje y dije, híjole, déjame ver si ya pude entrar, pero sí, ya vi tu usuario y dije, sí será ella o no será ella, pero qué bueno que estás con nosotros. Ok, bienvenida, continúo. Entonces, sí es importante que nosotros tratemos de desarrollar este fenómeno y les digo, más o menos en estas sesiones nos vamos a dar cuenta. Pero sí, les puede tocar pacientes que nomás no quieren abrir como digamos esa caja de Pandora, ¿no? Esta parte inconsciente, porque a veces, como les decía, las emociones, nuestra parte psíquica es parte de nuestro cuerpo humano. Y así como cuando te enfermas de la gripa, cuando te enfermas del estómago, tu cuerpo lucha
para poder sacar ese virus, para poder curarte, la parte emocional es lo mismo. Solamente que si sabe que ciertas vivencias, dolencias y demás te hacen daño, hacerlas conscientemente, no va a dejar que salga, ¿no? Digo, y te hacen daño en cierta forma, porque al principio el aterrizar y ver algo real o tu realidad es complicado. A veces preferimos jugarnos, ¿no? Pero recuerden que las emociones salen porque salen. En enfermedades, en pequeños actos o grandes actos también, ¿no? Entonces, de que salen, salen, pero no salen de una forma correcta, que es haciéndolas conscientes, entender el por qué. Pero les va a tocar pacientes así. Y si no desarrollamos ese fenómeno de transferencia, tal vez, pues, este tipo de terapias no sea la más adecuada para ellos. Aunque desde mi punto de vista, como les digo, el psicoanálisis es una maravilla, tal vez él se pueda desesperar porque no está viendo resultados. Porque están acostumbrados los pacientes a que es como ir con el médico, el cual pues te da un tratamiento y en días ves una mejora. Pero prácticamente pues, tú lo único que haces es tomarte las pastillas y ya. Pero en el proceso de una psicoterapia, pues el paciente va a construir su propia cura. Nosotros vamos a hacer una guía nada más. Pero si no tiene esa capacidad de construcción de cura, pues va a ser muy complicado. De igual forma, en cualquier tipo de terapia requiere compromiso. Si el paciente no se compromete a realizar, en este caso, por ejemplo, el cognitivo conductual, a realizar las acciones, a seguir sus calendarios, a lograr esa extinción de esa conducta y esa disminución al principio para lograr la extinción, pues no va a tener caso. Entonces es importante pues ver ese compromiso del paciente, que siga esa motivación durante todas las sesiones que tengan con nosotros. Bien, las características orales guiadas por sus impulsos que dominan malamente y necesitando de satisfacciones rápidas, hay en la situación psicoanalítica, en extremo, difícil de sostener, y son propensos a interrumpir el tratamiento por medio de alguna actuación. Como les decía, si no tiene esa capacidad, ¿sí?, oral de transferirnos ese mal que la acongoja, ese fenómeno, ese trauma, lo que nos tiene que transmitir para poder llegar en cierta forma a la cura, y se va a guiar por esos impulsos, ¿sí?, que no nos van a permitir desarrollar este fenómeno, pues va a ser muy difícil sostener y por lo general va a interrumpir el tratamiento, porque se va a desesperar. Como les digo, la mayoría de las personas están acostumbrados a que si van rápido van a tener una cura, pero no es así. Es un proceso más largo y el paciente debe de estar consciente que va a ser un proceso más largo. Pero como siempre lo he dicho, un proceso más largo, pero más genuino, ¿sí? Se necesita también ciertas aptitudes. Se pide que el paciente sea capaz para analizarse, de regresionar y progresar, de ser pasivo y activo, de renunciar al control y de mantenerlo, de renunciar a la prueba de realidad y de conservarla. O sea, al control, por ejemplo, se refiere al control que puede llegar a tener en el proceso terapéutico, ¿no? ¿A qué hace énfasis? Si él, por ejemplo, le da pena llorar y se aguanta y se aguanta y se aguanta, quiere controlar esas emociones, pues no va a poder. O sea, no es sano, ¿sí? Ay, gracias, Sandrita. Alextimia es la condición que las personas no tienen emociones. Sí, precisamente. Hay ciertas patologías de las cuales no tienen estas emociones. Les digo, una de las que dice énfasis son los psicópatas, las cuales, pues, por cuestiones ya orgánicas, también no tienen esa fluidez de esas sensaciones. No reconocen el amor, no reconocen pues la tristeza, no reconocen ciertas emociones porque no tienen la capacidad de hacerlo, ¿sí? Y pues obviamente van a tener
a tener actos porque son narcisistas por naturaleza y van a tender a hacer actos en los cuales no van a generar esta parte de conciencia. Bien, como les decía, es importante que pues no tenga ese control, ¿sí? Que se deje guiar por el psicoterapeuta para poder tener una cura más efectiva, que se pueda guiar y desarrollar la psicoterapia de forma adecuada. Bien, para realizar todo esto, el paciente tiene que tener funciones yoicas, elásticas y flexibles, o sea, que se pueda adaptar. Esto parece estar en contradicción con nuestra anterior descripción de la neurosis, resultando de una insuficiencia en las funciones yoicas. Eso parece contradictorio, ¿no? Con el concepto de las neurosis, pero en realidad no es así. Necesita tener esa capacidad de elasticidad, que yo le llamo adaptabilidad, que se pueda adaptar a las condiciones de la psicoterapia, que se pueda dejar guiar por el psicoterapeuta. Necesitamos ese compromiso del paciente. ¿Sí? Bien, pero lo que caracteriza al neurótico analizable es lo que en su defecto es que el defectuoso funcionamiento del yo se limita a aquellas regiones más o menos directamente ligadas a sus síntomas y los rasgos de carácter patológico. A pesar de su neurosis, el paciente tratable conserva la facultad de funcionar con eficacia en las esferas relativamente libres del conflicto. Además, a medida que avanza el tratamiento, esperamos que se produzca un incremento paralelo en el campo de las funciones yoicas flexibles. Debe tener cierta capacidad de colaborar o laborar con el analista y también dejarse regresionar y sentir diversos tipos de intensidad de amor, odio por él. Para decirlo sustantivamente, deberá acostumbrarse a ir y venir entre la alianza del trabajo y la neurosis transferencia. Como les digo, a dejarse fluir, ¿no? Que si en ese momento yo tengo enojo, transferir ese enojo en la psicoterapia. Si en ese momento yo me siento triste, transferir esa tristeza en la psicoterapia. Para poder escarbar bajo esas emociones que hay detrás, que las están originando. Deberá colaborar con el psicoanalista, con el analista. Y tener este tipo de regresiones, ¿no? Regresiones, regresarnos al origen de estas emociones. Que hay una alianza de trabajo. El paciente ha de tener cierta capacidad de soportar la incertidumbre, la angustia y la depresión, las frustraciones y las humillaciones que aparecen en el curso del análisis sin recurrir a acciones destructivas. ¿Qué quiere decir? Que va a tener esa capacidad de desarrollo, ¿sí? Para este tipo de emociones y no va a sucumbir a acciones destructivas. Por ejemplo, si nosotros tenemos un paciente, que es alcohólico y afloran estas emociones y no sabe controlarlas, no sabe canalizarlas de forma adecuada, no controlar, canalizarla, pues va a recurrir a conductas destructivas como el ingerir alcohol. ¿Sí? Pedimos al paciente que no haga ningún cambio radical de la realidad de situaciones hasta que esté completamente analizado. Para ello, habrá de tener paciencia, posponer la acción de no entregarse a la resignación ni a la desesperación, antes de poder asimilar los instintos, que son nuestros instintos, que proporciona el analista, que tiene que comprobar primero su validez, introspeccionarse, reflexionar, rumiarlo y digerirlo todo. Sus funciones yoicas sintéticas e integrantes en conjunción de su alianza de trabajo hacen posible la elaboración. Como les decimos, lo hemos hablado anteriormente. El paciente no debe de hacer ningún cambio radical de la realidad, todo debe de tener un proceso hasta que ya esté completamente analizado, que quiere decir que ya tenga un completo control de dónde viene el origen, un completo entendimiento, más que control, entendimiento de dónde parte. Por eso deberá de tener paciencia, porque es un tratamiento largo. Ni está resignado como que, hijo, es que yo no veo ningún cambio, ya no tengo cura, no. Ni caer en desesperación, sino que él debe poder asimilar el tratamiento. Y esta reflexión que va a ser sesión por sesión con el analista, reflexionarlo, digerirlo, procesarlo, para que en conjunto esta alianza de trabajo sea posible la cura del síntoma. ¿Sí? Para mí en general, si yo les comparto, creo que todos las personas tienen
la capacidad de tomar una terapia psicoanalítica. Pero sí va a depender de que logremos desarrollar ese fenómeno. Todos tenemos la capacidad de desarrollar ese fenómeno de transferencia. Solamente que a algunos pues les cuesta más trabajo que a otros. Pero si hay por parte del paciente, nosotros detectamos que de plano no quiere hacerlo, pues no tendrá esa capacidad de hacerlo. La tiene, pero no quiere desarrollar. Entonces, pues no va a ser exitosa la terapia psicológica. ¿Sí, chicas? Hasta aquí, dudas, preguntas, comentarios. No, De mi maestra. parte no, maestra. ¿Sí? Ok, chicas, pues ya dimos, en estas dos clases son más o menos pues digamos, cuáles son las barreras de la terapia psicoanalítica y hoy vimos pues más o menos lo que el paciente requiere, lo que requerimos del paciente, las bondades de la psicoterapia y ya las siguientes clases, si se fijan en el calendario que les había compartido, ya vamos a entrar a ciertas patologías. Ya viene como que lo más interesante, ¿no? Cómo se desarrolla este fenómeno de transferencia, que ya les di un pequeño adelanto, la cotransferencia y demás rubros que nosotros debemos de desarrollar en la terapia psicoanalítica. ¿Vale, chicas? Sí, maestra. Bueno, de todos modos, pues cualquier duda, comentario y demás, como les decía al inicio, si tienen inquietudes y demás de algún tema en específico, puedo compartirles algún material para que sigamos nutriendo, porque el psicoanálisis es un mundo. Pues nosotros damos como un resumen en general, ¿no? Pero sí hay ciertas cosas que debemos de tener contempladas. Entonces, precisamente por eso son las lecturas complementarias, para que nosotras podamos desarrollar esa parte y entender un poquito mejor el tema. Por cierto, ¿qué les pareció la lectura que les di? ¿Les gustó? ¿No les gustó? Sí, aprendimos, sí leyeron. En lo personal, perdón, maestra, yo la Sí, estoy leyendo y me pareció, está muy, muy interesante y bueno, decía la autora del blog, de cuando uno bueno, ella habla de que trata de meterse o hacia la persona sujeto y mirar hacia fondo la situación o de lo que le están platicando, de lo que le están comentando. Cuando nos dice de las tres oleadas, esa parte a mí se me hizo muy interesante. sí, ¿verdad? Cómo fue aflorando el psicoanálisis en esta división que hace esta autora, ¿no? Y sí Y bueno, sí, te escucho. sí, bueno, definitivamente, pues ya, esta semana yo ya empiezo a tomar terapia, ya busqué este apoyo y pues ya lo necesito. Ahora sí, me pasó lo que ahorita estaba comentando ya llegué al límite y uno debe aprender a conocerse cuando necesita apoyo. Exacto. Muy bien, Selene, qué bueno que decidiste, Lemanita, que decidiste tomar esta decisión, te va a cambiar la vida, solamente como lo hemos visto en las clases, es un compromiso que debes de tener presente y debes de trabajar de la mano con tu psicoterapeuta, con tu terapeuta, perdón, y vas a lograr grandes resultados, estoy convencida. Vale, Anita. Pues bueno, chicas, yo las dejo. Recuerden el video, si lo lograron ver antes, si lo van a ver ahorita. Tiene muchísimo que ver con el tema del psicoanálisis. Entonces, pues va a ir de la manita, ¿vale? Las dejo porque ya se me va a acabar la sesión. Nos vemos a las 10:10, ¿ok? Sí, maestra. Vale, chicas, que tengan una linda mañana. Nos vemos en un ratito. Bye.